La venganza es un plato que se sirve frío, sobre todo cuando estás vengando la muerte de tu padre y eres un criminal miembro de uno de los cárteles más violentos de México. En este video vamos a contarles la increíble historia de un capo narco que planificó durante años el asesinato del hombre responsable de la muerte de su progenitor. Bienvenidos una vez más a Militarmente. Comencemos. José Rodolfo Villarreal Hernández era miembro de la Policía Federal de México y parte de su carrera en las fuerzas de seguridad la hizo en Sonora. Allí aprendió tácticas policiales avanzadas, así como técnicas de vigilancia. Tuvo una vida de oficial regular hasta que se involucró con los Beltrán Leiva y decidió cambiar de bando. Nacido un 16 de enero de 1978, alcanzó el estatus de líder de plaza en San Pedro Garza García, dado que dirigía un grupo remanente del cártel de los Beltrán Leiva. De nacionalidad mexicana, Villarreal Hernández se ganó su apodo de El Gato, dado que supuestamente su rostro tenía rasgos felinos. A pesar de haber sido antes policía, este se convirtió en uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que lo consideraba un hombre que siempre está armado y es sumamente peligroso. La Oficina Federal de Investigación llegó a ofrecer hasta $1 millón por información que llevara a su captura. Una de las razones por la que fue uno de los criminales más buscados del planeta fue debido a su participación en el acecho interestatal de una víctima, un hombre de 43 años, y en la conspiración para asesinarla por encargo el 22 de mayo de 2013. Increíblemente, la violencia de los cárteles mexicanos de la droga había llegado a Southlake, en Texas, un afluente suburbio donde no se había registrado un solo homicidio desde 1999. La víctima en cuestión fue Juan Jesús Guerrero Chapa. El hombre y su esposa llegaron a Southlake Town Square alrededor de las 6 p.m. y estacionaron su vehículo frente a la tienda de yogurt Yomilicious. Ellos pensaban que estaban completamente a salvo, pero por medio de un dispositivo de rastreo GPS adherido debajo de su Range Rover 2012, habían estado siguiendo sus movimientos desde hacía varias semanas. El matrimonio entró a la tienda de yogures y se sentaron en una mesa afuera. Caminaron por los alrededores y ella compró unos zapatos en Nine West. Dos hombres pasaron cerca de ellos a bordo de un automóvil rentado y escogieron cuidadosamente un lugar para estacionarse frente a un pequeño estanque. Era importante tener una vista despejada del Range Rover y de su presa. La pareja regresó a su vehículo cuando ya eran las 6:47 p.m. del 22 de mayo de 2013. En el momento que Guerrero Chapa se sentó en el asiento del conductor, una Toyota Sequoia se detuvo intempestivamente detrás de la Range Rover. Un hombre descendió del vehículo vistiendo una sudadera con capucha y una bufanda o pañuelo sobre su boca y nariz. Miró a su víctima, que no pudo reaccionar de la sorpresa y el miedo. El sicario descargó varios disparos certeros y asesinos contra el blanco a través de la ventana cerrada de la camioneta con una pistola 9 milímetros. Guerrero Chapa murió en el instante. Las imágenes registradas luego del homicidio son verdaderamente impactantes. Tenemos una camioneta blanca que se dirige rumbo al oeste. Continúa en esa dirección. ¿Puede retirarse, por favor? Señor. Entendido. Hay un arma ahí abajo. El arma sigue ahí. En la investigación se pudo dilucidar que los sicarios habían estudiado exhaustivamente a su víctima. En el exterior de la casa de Juan Jesús Guerrero Chapa en Southlake, los vigilantes que rastrearon al abogado habían colocado cámaras con visión nocturna y detección de movimiento para captar imágenes de los vehículos que entraban y salían. El asesinado en esa simple tarde texana de 2013 no era un simple ciudadano, sino que se trataba de Guerrero Chapa, quien fuera abogado y operador del peligroso sanguinario Cártel del Golfo. Básicamente era quien estaba a cargo de las operaciones de la agrupación criminal en Estados Unidos,
además de operar como un doble agente e informante para desmantelar cárteles rivales en México. Una ocupación que claramente no ayuda a hacer amigos, sino más bien todo lo contrario. Según los informes, el abogado Guerrero Chapa defendió durante varios años a reconocidos integrantes del Cártel del Golfo, incluyendo a su ex líder, Osiel Cárdenas Guillén, quien actualmente cumple una sentencia de 25 años en una prisión federal de Estados Unidos. Como vamos a ver a continuación en este breve informe, este abogado tenía sus propios negocios y ocupaciones ilegales. Chapa knew all the players in the Gulf Cartel, and since he was a lawyer, he knew even more. Because of his connections and education, he was able to traffic drugs himself and offer legal defense to the people that traffic drugs. After Osiel was captured, Chapa became an informant, and because of his inside knowledge, he knew which traffickers had real money. He ended up telling investigators who were the valuable and rich traffickers. Las autoridades estadounidenses sostienen la teoría de que había un rencor personal entre víctima y victimario, dado que en el atentado el Gato ordenó la persecución de la víctima y la sostuvo 2 años hasta dar con el objetivo. Según informes de autoridades internacionales, el Gato culpaba a Guerrero Chapa por el asesinato de su padre ocurrido en 2011, en un hecho que vamos a ver con mayor profundidad más adelante en el video. Desde entonces planeó su venganza y contrató a 2 hombres para que dieran con él y lo ejecutaran en plena vía pública y enfrente de su esposa. El 20 de junio de 2018 se emitió una orden judicial federal para arrestarlo de conformidad con estos cargos, informaron el 13 de octubre las autoridades estadounidenses. Como parte de la dependencia de seguridad en sus tiempos como agente, Villarreal Hernández desarrolló una red de contactos con fuerzas del orden para hacerse de protección. Eso en sumatoria con los recursos que le ofrecía ser uno de los niños mimados de la organización de los Beltrán Leiva, lo hacía un hombre casi imposible de atrapar. Previamente, el 23 de mayo de 2018, la Agencia de Investigación Criminal reportó la detención de su hermano, Ramón Villarreal Hernández, el Mon, acusado de su participación en el mismo asesinato y por los mismos motivos que pesaban sobre su hermano. Sin embargo, los autores materiales del caso fueron apresados en marzo de 2016 y fuentes oficiales constataron que se trataba de matones profesionales. Se encontró documentación que mostraba que Villarreal Hernández tendría nexos con Los Rudos, un grupo de sicarios que operaba en San Pedro, relacionados con el secuestro y asesinato de cientos de personas en el área a modo de negocio, y 3 de ellos habrían sido reclutados por el Gato. Los 3 mexicanos fueron detenidos en el estado de Texas. 2 de los hombres, Jesús Gerardo Ledesma Cepeda, de 59 años, y su hijo, Jesús Gerardo Ledesma Campano, de 32, mostraron un patrón de seguimiento de eventuales víctimas similar a la forma en que, de acuerdo con las autoridades, rastrearon a Guerrero Chapa antes de acribillarlo. Un tercer sospechoso en el asesinato, José Luis Cepeda Cortés, de 58 años y primo de Ledesma Cepeda, fue despedido de su trabajo en la desaparecida compañía Southwestern Bell, después de intervenir los teléfonos de su exmujer y su novio, amenazándolos con matarlos, de acuerdo con los documentos presentados ante la corte. Estos asesinos estaban vinculados a la desaparición u homicidio de 9 personas, de acuerdo con documentos presentados por las autoridades esta semana ante una corte federal. A pesar de haber estado casi 10 años prófugo de la justicia, el domingo 8 de enero de 2023 se reportó la captura de José Rodolfo Villarreal Hernández, detenido el sábado 7 de enero por agentes de investigación de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. El presunto narcotraficante no solo era perseguido por autoridades mexicanas, ya que el FBI aportó inteligencia e infraestructura para tachar de una vez y para siempre a El Gato de la lista de los 10 criminales más buscados. Que un asesino esté libre y escapando de las narices de la justicia por una década solo se explica por el poder que tienen los cárteles narco en Estados Unidos, pero sobre todo en México. No obstante, aún así, el momento de Villarreal Hernández había llegado. Veamos la noticia de su captura. José Rodolfo Villarreal, alias El Gato, líder
de una facción del cártel de los Beltrán Leiva, que fue detenido, como le comentaba, en una operación quirúrgica, resultado del trabajo de inteligencia de por lo menos 5 años de la Secretaría de Marina. Este domingo fue llevado rápidamente al hangar de la Fiscalía General de la República, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ser extraditado a Estados Unidos. Ahora viajemos en el tiempo brevemente para explicar de dónde provenía el abogado de Osiel Cárdenas Guillén, la víctima, para nada inocente, por cuyo asesinato el Gato fue condenado. Los orígenes del Cártel del Golfo se remontan a la década de 1980. En ese entonces, este consistía en una operación relativamente pequeña de tráfico de marihuana y heroína. Sin embargo, la agrupación negoció un acuerdo con el Cártel de Cali, una mega estructura colombiana que buscaba nuevas rutas de ingreso al mercado de Estados Unidos para convertirse en una de las potencias criminales de Latinoamérica. Los imperios de la droga necesitan una mente criminal que los controle, y en el caso del CDG se trató de Osiel Cárdenas Guillén. A este hombre se lo conocía de muchas formas, pero ningún apodo le queda tan bien como el Mata Amigos. Muchos de sus allegados dicen que solo este sobrenombre le hizo verdadera justicia a quien realmente era. Cárdenas mantenía una relación sentimental con Hilda Flores, la Güera, quien era esposa de Rolando Gómez, uno de sus socios más cercanos. Pero cuando el hombre se enteró que su mujer era amante de su jefe y amigo, la golpeó violentamente. Flores sobrevivió de milagro y le pidió ayuda a su poderoso amante. Al conocer este episodio, Cárdenas Guillén enfureció y mandó a llamar a Z1, el más sanguinario de los Zetas, el grupo armado que había conformado el Cártel del Golfo, para que diera fin a la vida de su amigo y pidió explícitamente que le mandara fotos del cuerpo sin vida. Tras cientos de crímenes similares, Osiel Cárdenas Guillén fue capturado en 2003 después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera una recompensa de $2 millones por su cabeza. Este es el video que las autoridades tomaron del momento. Nombre: Osiel Cárdenas Guillén. Edad: 39 años. Originario: Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué delito se encontraba recluido en el penal número 1? Delincuencia organizada y delitos contra la salud. Cárdenas Guillén fue sentenciado a 25 años de cárcel por narcotráfico, lavado de dinero y amenazas a un oficial federal estadounidense. Aún así, el FBI adelantó la fecha de su liberación, la cual será el 30 de agosto de 2024, 4 años antes del tiempo establecido en su sentencia original. Todo gracias a gestiones de su habilidoso y turbio abogado, el malaventurado Juan Jesús Guerrero Chapa. El Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia, que procesó su caso, no informó abiertamente las razones por las cuales le redujeron la condena. Según se supo en investigaciones posteriores, el abogado personal y emisario del antiguo jefe del CDG vivía una peligrosa doble vida, siendo además un informante del gobierno de Estados Unidos. Como parte de un acuerdo que Cárdenas Guillén había negociado con los fiscales, Guerrero Chapa había transferido $50 millones en activos al gobierno estadounidense. El dinero en efectivo, helicópteros y otros artículos provenían del Cártel del Golfo y del que fuera su brazo paramilitar, los Zetas. Dicho pacto, aunado a su trabajo como informante, era suficiente para hacerse de muchos enemigos, entre ellos los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leiva, o más específicamente uno de sus líderes, el Gato Villarreal Hernández. La agrupación criminal liderada por los hermanos Beltrán Leiva fue una organización narcotraficante mexicana que trabajó con el Cártel de Sinaloa hasta 2008, cuando se separaron y se desató una sangrienta batalla entre los dos grupos. La organización Beltrán Leiva, uno de los grupos criminales más poderosos de México, se vio gravemente debilitada por numerosos arrestos y muertes, aunque ha logrado mantener su presencia en algunas zonas gracias a sus alianzas con grupos locales y con organizaciones más grandes como los Zetas. Veamos aquí un mapa de la expansión territorial del cártel. Beltrán Leiva, más conocido como el H, también operaba una amplia red de corrupción y lavado de dinero en Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y el DF.
Este cártel experimentó un vacío de poder en su liderazgo debido al arresto de Héctor Beltrán Leiva, alias El H, en 2014. Sería en ese momento que El Gato se haría con una de las facciones de la organización y se convertiría en líder. Sin embargo, sería el rencor personal lo que motivaría explícitamente la muerte del ilegítimo abogado, y no una pelea de clanes narco. La historia comienza alrededor del año 2000 en el rancho de Guerrero Chapa, en Guanajuato. Después de que Cárdenas Guillén amenazara a unos agentes estadounidenses a punta de pistola en Matamoros, se fugó y se escondió en el rancho de su abogado, según consta en el expediente de la investigación. Un policía de bajo nivel conocido como Madrina se enteró de que Cárdenas Guillén estaba ahí. El oficial le dijo a Guerrero Chapa que mantendría silencio con respecto al paradero del capo narco si le pagaban. Cuando Guerrero Chapa le comentó a Cárdenas Guillén del intento de extorsión, su jefe dijo que se haría cargo del asunto. Después de ese momento nunca más se volvió a saber de este oficial Madrina, pero sí de su hijo, que no era otro que Rodolfo Villarreal Hernández, quien empezó a cocinar su venganza desde el preciso momento en que se enteró de la muerte de su padre. El Gato, como ex agente de policía de San Pedro Garza García y en ese momento miembro del alto rango del cártel de los Beltrán Leiva, sabía que si no quería terminar en prisión iba a tener que actuar con cautela. Por eso contrató en 2011 a los sicarios de Los Rudos para rastrear y asesinar a Guerrero Chapa. Los rumores dicen que El Gato disfrutaba de los reportes periódicos de los asesinos a sueldo que había contratado, saboreando la dulce venganza que había planificado contra el responsable de la muerte de su padre. Si bien el narco conseguiría su vendetta, eventualmente tuvo que pagar el precio con su captura. Estamos llegando al final del video de hoy. Esperamos tus comentarios en la casilla de mensajes aquí abajo. Te agradecemos profundamente haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.